Muy buenos días a todos los asistentes. Soy Susana Mena, periodista y directora de AIPEF y consultora en entorno social. Tengo el agrado nuevamente de continuar con este ciclo de capacitación para periodistas con la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta es nuestra tercera sesión donde vamos a profundizar en el proceso sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya hemos tenido otras dos sesiones donde se abordó la institucionalidad ambiental y la última donde revisamos cómo fiscaliza esta importante institución. Queremos agradecer la disponibilidad y el compromiso que ha tenido la Superintendencia del Medio Ambiente con este ciclo, que busca que los periodistas puedan contar con más conocimientos y elementos de análisis cuando se trata de abordar los desafíos de la normativa ambiental que se aplican a las empresas y a los proyectos de inversión. Les damos las gracias a ustedes, colegas presentes, y por supuesto a Emanuel Ibarra, Superintendente del Medio Ambiente subrogante, quien va a estar a cargo de esta tercera charla sobre el proceso sancionatorio. Emanuel es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Evaluación Ambiental y Desarrollo de Proyectos de la Universidad Finisterra. También es docente de posgrado en ambas instituciones académicas. Ingresó a la Superintendencia del Medio Ambiente en 2013 como abogado del equipo de litigios, del cual posteriormente fue jefe entre 2014 y 2018. En 2019 asume el cargo de fiscal, nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública. En marzo de este año asume como superintendente subrogante. Y antes de llegar al servicio público fue abogado del área ambiental y de litigios en el estudio Claro y Compañía. Te damos la bienvenida entonces al superintendente que nos va a exponer sobre el proceso sancionatorio que va desde la formulación de cargos hasta la sanción, pasando también por lo que se llaman y se conocen como los programas de cumplimiento. Luego de su presentación vamos a tener un espacio para preguntas que las vamos a tratar de unificar, y aquellas que queden pendientes, la superintendencia va a hacer un esfuerzo por también responderlas. Así que adelante, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Susana. Saludo a todos y todas las personas que están conectadas, y que vamos a partir inmediatamente con esta clase. Yo hago esta clase siempre, pero ahora la voy a hacer con un enfoque comunicacional para que ustedes también vayan teniendo presente cuáles son los actos, ¿no es cierto?, que tienen relevancia comunicacional de acuerdo a la experiencia que hemos tenido ya en estos 10 años. Y fíjense que justamente lo que vamos a ver hoy día es lo que más requerimientos de prensa nosotros tenemos: las sanciones, los procedimientos, las formulaciones de cargo, los programas de cumplimiento, porque finalmente son, como creo que los actos que tienen más repercusión en las personas. La gente, cuando viene a denunciarnos, espera, ¿no es cierto?, una sanción, espera un procedimiento, espera una medida, y eso es lo que vamos justamente a ver hoy. Así que voy a proyectar y vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que vamos a hacer un pequeño repaso, porque para que partamos de una base todas y todos los que estamos en esta sesión, para que en el fondo de ahí partamos con el procedimiento sancionatorio. Ustedes ya vieron esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 3 instituciones ambientales del Ministerio que se encarga de las políticas públicas: el Servicio de Evaluación Ambiental, que entrega los permisos ambientales;
y la superintendencia que fiscaliza esos permisos ambientales y otros instrumentos, y que están controlados por los tribunales ambientales que están arriba, que tenemos tres, ¿no es cierto? Uno en Antofagasta para el norte, uno en Santiago para el centro y uno en Valdivia para el sur. La superintendencia, como ustedes lo vieron en las sesiones anteriores, fiscaliza estos permisos ambientales, pero también otros instrumentos que son los que están en pantalla. Las resoluciones de calificación ambiental, que son los permisos ambientales, que son, imagínense, más de 17.000 permisos. Las normas de calidad, que son aquellas normas que establecen estándares, ¿no es cierto?, ambientales para una zona, por ejemplo, la norma de material particulado, las normas de emisión, que se aplican a las fuentes, ¿no es cierto?, como los riles, la norma de riles que se aplica a la descarga, la norma de termoeléctrica que se aplica a la chimenea donde está el SEMS, los programas de cumplimiento, que son los que vamos a ver en esta sesión, los planes de prevención y descontaminación, que se dictan cuando las normas de calidad llegan a ciertos límites, ¿no es cierto? Y los impuestos verdes, que son un nuevo instrumento. Y abajo tenemos una frase que dice nuevos instrumentos porque han llegado nuevas leyes. Y tenemos, por ejemplo, ahora los humedales urbanos, si viene la ley marco de cambio climático, plásticos de un solo uso, y así se van sumando, ¿no es cierto?, instrumentos nuevos, pero los que ustedes ven en pantalla son los que en el fondo más fiscalizamos, y cuáles son los que tienen más repercusión comunicacional, claramente las resoluciones de calificación ambiental, los permisos ambientales, porque esos son los permisos que tienen las empresas más grandes. Eh, Acá hay también que entiendo que vieron esta lámina, pero súper explicativa, porque en una situación nosotros podemos tener distintos instrumentos. Aquí imagínense que estamos en un valle cualquiera, porque imagínense que es Santiago, que está bajo un plan de prevención y descontaminación, que tenemos que fiscalizar las medidas que tiene ese plan. Por ejemplo, este año nosotros fiscalizamos que las grandes empresas paralizaran, cuando no tenían, ¿no es cierto?, su plan de reducción de emisiones aprobado. Y ahí tenemos tres proyectos en la pantalla. Hay uno que, por ejemplo, es una termoeléctrica que le aplica un permiso ambiental. Las termoeléctricas, por lo general, tienen permisos ambientales. Le aplica norma de arril en la descarga y le aplica la norma de termoeléctrica. En el caso 2, piensen que es un proyecto de tratamiento de residuos. Le aplica la ley REP y le aplica un permiso ambiental que es la RCA. Y la 3 es un ejemplo también de otro tipo de industria donde puede tener más de un permiso ambiental y la norma de ruido. Los permisos ambientales, las empresas pueden tener 1 o 2, tener incluso hasta 10, incluso más. Porque cada vez que uno hace una modificación de su proyecto va a tener que tener un nuevo permiso ambiental si tiene una envergadura. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con empresas que pueden tener 20, incluso resoluciones de calificación ambiental, que son los permisos ambientales. Esta es la introducción. Entonces entiendo que nosotros, como superintendencia, hacemos tres principales funciones que están divididas por ley. La fiscalización, que fue la que vieron en la sesión pasada. La del medio es la instrucción. La instrucción, ¿qué significa? La instrucción del procedimiento sancionatorio, que está a cargo de un investigador o una investigadora que se denomina instructor o instructora. Y ellos llevan la investigación, y después el que sanciona o absuelve es el superintendente del medio ambiente, y la ley los separa. Hoy nos vamos a enfocar en la instrucción y en la sanción. Nosotros vamos a ver dos cosas. Vamos a ver qué infracciones hay, y aquí por eso esta lámina dice ejercicio de la potestad sancionatoria, y en el lado izquierdo dice qué involucra. Involucra que hay infracciones, ¿no es cierto?, ambientales, pero también por el lado derecho vamos a ver el procedimiento sancionatorio. Esas son las dos cosas que vamos a ver. ¿Cuáles son las infracciones ambientales? Están en la ley, en el artículo 35, y fíjense que son bien simples, porque una infracción ambiental es infringir los instrumentos. Y el artículo 35 hace un listado de los instrumentos que se pueden infringir. Lo más importante es que siempre en los sistemas sancionadores, cualquiera sea ambiental o no, las infracciones tienen que estar descritas en la ley. Nosotros no podemos inventar infracciones, y eso es por un denominado principio de legalidad y tipicidad, que se llama también, que aplica a los delitos penales. Los delitos penales es lo mismo. Si el delito no está en la ley, no hay delito. Lo mismo en infracciones. Si la infracción no está descrita en la ley, no hay infracción. Entonces uno siempre tiene que buscar la infracción dentro de un catálogo. Y este es el catálogo. Lo vamos a ver rápidamente porque son los instrumentos. Por ejemplo, la letra A es incumplir el permiso ambiental. El 35 letra B es una descripción súper larga, pero son los casos de elusión. ¿Cuáles son los casos de elusión? Cuando ustedes desarrollan un proyecto que requería permiso ambiental y no lo tienen. Entonces, ¿cómo actuar sin permiso? La letra C, el incumplimiento de los planes de prevención y descontaminación. La letra D, fíjense que tiene una particularidad, son el incumplimiento de las entidades técnicas acreditadas por la superintendencia. Nosotros fiscalizamos con nuestros fiscalizadores, pero también fiscalizamos a través de las ETFAs, que esas son las entidades técnicas, que son laboratorios. Y estos laboratorios nosotros los tenemos que autorizar para que funcionen, y funcionan con alcance en agua, en suelo, y para hacer ciertas cosas. Cuando ellos
actúan sin el permiso y fuera del alcance, por ejemplo, están actuando en suelo y están autorizados para agua, es una infracción que es la D. La E, el incumplimiento de las instrucciones de la superintendencia también es una infracción. La F, el incumplimiento de las medidas que adopta la superintendencia también es una infracción. La G, el incumplimiento de las leyes y reglamentos asociados a la descarga de residuos líquidos. El H, el incumplimiento de las normas de emisión, cualquiera sea. El G y el H es como repetitivo, porque la norma de RILES es una norma de emisión. Entonces el G es lo mismo que el H, pero es una técnica legislativa que lo quiso dejar como separado, pero es lo mismo. Y las últimas infracciones son el incumplimiento de los planes de recuperación y conservación de especies, que hay muy pocos, esta letra casi nunca la usamos. La J, el incumplimiento de los requerimientos de información. Nosotros a los titulares le podemos hacer requerimientos de información, y cuando los incumplen, eso es una infracción. La K, el incumplimiento de los planes de manejo. También hay muy pocos planes de manejo que se aplican a las áreas protegidas. Cuando hay un área protegida se dicta un plan de manejo que tiene obligaciones para distintos sujetos, y cuando ese plan se incumple es una infracción. El L, el incumplimiento de las obligaciones de las medidas provisionales que dicta la superintendencia, son las medidas de riesgo, que las vamos a ver también. La M, el incumplimiento del RETSE. El RETSE es un sistema que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, donde uno tiene que declarar los residuos. Y cuando uno no hace esa declaración es una infracción. Y aquí hay un bolsón. Fíjense que la letra N dice cualquier incumplimiento de una norma de carácter ambiental que no esté sancionada por la ley, nosotros la podemos meter en la N. Entonces es un bolsón. De este listado, ¿cuál es el más común? La A, el incumplimiento del permiso ambiental. Esa es la más común que nosotros tenemos. Y la H, que es el incumplimiento de la norma de emisión. Nosotros tenemos muchos casos de riles y de ruidos molestos. La norma de ruido es una norma de emisión y cae dentro de la H. Entonces, esas son el listado de las infracciones que tenemos en nuestro sistema ambiental. Entonces, estas infracciones pueden ser de tres tipos: gravísimas, graves y leves. Vamos a ver cuándo son gravísimas, graves y leves. También son criterios, esta es la parte densa de la clase, así que me tienen que tener paciencia. Pero cuando son gravísimas, es lo que sale en la pantalla. Cuando hayan generado un daño ambiental no susceptible de reparación. Un daño ambiental irreparable. Si usted con su infracción generó un daño ambiental que no es reparable, va a ser gravísimo. El daño ambiental no es cualquier daño. La ley define que el daño ambiental es un daño, un componente ambiental, pero significativo. Tiene que ser un daño significativo, por lo tanto nosotros tenemos que fundamentar la significancia y la irreparabilidad, que no sea reparable. ¿Cuándo no es reparable? Son criterios que ha dado la Corte, principalmente, por ejemplo, cuando no hay una experiencia científica que diga que se puede reparar, cuando la reparación dura más que la escala humana, también se puede declarar, por ejemplo, irreparable. Fíjense que la B dice cuando hayan afectado gravemente la salud de la población. También va a ser una infracción gravísima cuando se afecte gravemente. La C, cuando impidan, obstaculice las metas de un plan de prevención y descontaminación. La D, cuando hayan, fíjense, hasta cuando hayan entregado información falsa o ocultado algún antecedente para encubrir una infracción gravísima. Entonces, el que oculta información o el que entrega información falsa para encubrir una infracción gravísima, comete una infracción gravísima por ese mismo hecho, por ocultar o por entregar información falsa. La E es cuando hayan impedido la fiscalización de la superintendencia. ¿Se acuerdan que yo creo que lo vieron? Que nosotros tenemos que ir a fiscalizar, nos tienen que abrir la puerta y cuando nos impiden esa entrada, esa es una infracción gravísima. La F es la elusión, pero cuando ustedes, ¿se acuerdan que la elusión es cuando ustedes actúan sin permiso ambiental debiendo contar con él? Bueno, va a ser gravísima esa elusión cuando ese permiso ambiental tenía que ser un estudio de impacto ambiental. ¿Se acuerdan que al sistema de evaluación de impacto ambiental uno entra por un estudio, que es la vía como más compleja y estricta, y por una declaración, si es que es la vía más, menos estricta? Si ustedes tenían que haber entrado por un estudio de impacto ambiental y no tienen su permiso ambiental, es gravísimo. Y la G, cuando ustedes reiteran una infracción grave, la reiteración de esa grave va a ser gravísima. ¿Cuáles son las graves? Fíjense que son parecidas, pero en el fondo tienen como menor entidad. La A, cuando hayan causado daño ambiental, pero ese daño sea reparable. La gravísima era cuando era irreparable. La B, cuando hayan generado un riesgo significativo a la salud de la población. La gravísima era cuando hayan afectado gravemente la salud de la población. La C, cuando afecten el cumplimiento de las metas del plan de prevención y descontaminación. La gravísima es cuando la obstaculicen. Es bien tenue, la verdad, esa como diferencia, pero se entiende que como el incumplimiento de los planes de prevención y descontaminación en las partes más sustantivas va a ser gravísimo, y lo que es más marginal va a ser grave. D, involucren, ¿no es cierto?,
una elusión, pero cuando haya tenido que entrar por declaración de impacto ambiental. El estudio, gravísimo, y si usted tuvo que entrar por declaración y no tiene el permiso, es grave. La E es cuando incumplan las medidas de sus permisos ambientales que tenían por objeto minimizar su impacto. La F, no acatar instrucciones de la Superintendencia del Medio Ambiente ni sus medidas urgentes. Acuérdense que la gravísima era entregar información falsa. G, constituye la negativa a entregar información a la Superintendencia. H, cuando ustedes reiteran una leve, esa reiteración va a ser grave. Y cuando ustedes reiteran una grave, como lo vimos, va a ser gravísimo. Y la I es cuando su infracción se produzca dentro de un área protegida, va a ser grave. Las leves son todas las que no son graves o gravísimas. Entonces el bolsón. Nosotros cuando, por ejemplo, entonces tenemos una infracción, tenemos que identificar, ¿es gravísima? ¿Nos cabe algún criterio? Ok, entonces es gravísima. Si no nos cabe, vamos a lo grave. ¿Nos queda un grave? Si nos queda un grave, queda como grave, pero si no nos queda ni un criterio de gravísima ni grave, queda como leve. ¿Qué cosa es importante de por qué estas diferenciaciones tienen relevancia? Por las sanciones. Fíjense ustedes en la lámina que está al frente. Las leves se pueden sancionar con una amonestación por escrito, que es como un reto que uno le da en la resolución al infractor, o una multa de hasta 1000 UTA. La UTA está a 723.000 pesos. Entonces ahí estamos hablando de 72 millones de pesos. Perdón, 723 millones de pesos. La grave va con una multa de hasta 5.000 UTA, la clausura temporal o definitiva y la revocación del permiso ambiental. Y fíjense que la gravísima, la única diferencia es que también va con la revocación, también va con la clausura temporal o definitiva, o con una multa de hasta 10.000 UTA. La verdad es que en estos casos, nosotros en algunos sancionatorios, sobre todo empresas grandes mineras, la multa de 10.000 UTA queda muy baja en relación al tipo de infracción que han cometido. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Estas son las... aquí les puse como dos extractos de diario, el diario financiero y la tercera, porque este año fue la primera vez que la superintendencia revoca permisos ambientales de una salmonera, y revoca permisos ambientales en general. Nunca había revocado permisos ambientales, y ahí esta es una resolución histórica que el año 2022 fue la primera vez que revocamos estos casos. ¿Por qué? Porque fue sobreproducción de peces, o sea, estaban autorizados para producir ciertos peces, hubo una sobreproducción de alrededor del 30% más, que generó además un daño ambiental en la columna del agua irreparable. Entonces, ¿se acuerdan que daño ambiental irreparable era gravísimo? Entonces, ahí se le aplicó la revocación del permiso ambiental a estos centros. Fíjense que antes de la reforma, nosotros nacimos el año 2012. Fíjense que antes de la reforma las multas, miren cuánto eran, ahí está en la pantalla, 500 UTM, o sea, estamos hablando de 23 millones de pesos aproximadamente. Imagínense ustedes una empresa que tiene utilidades grandes como las mineras o como las salmoneras, no tenía ni un centavo, o sea, como que era fácil incumplir, porque pagar 23 millones de pesos es fácil, no tenía era marginal, pero hoy las multas son cuantiosas, o sea, podemos llegar hasta los 7.300 millones de pesos por infracción, porque cuando ustedes tienen un permiso ambiental, cada incumplimiento es una infracción, y cada una de esas puede recibir, ¿no es cierto?, la sanción que vimos en el diagrama. Pero fíjense entonces la diferencia, y esto fue una recomendación de la OCDE. La OCDE, cuando Chile quería entrar, le dijo: usted tiene que aumentar su estándar ambiental, y eso significa y implica que tiene que aplicar sanciones más altas acorde a lo que ganan los infractores con sus infracciones. Y esa es como la base. Vamos al procedimiento sancionatorio. Este diagrama muestra la parte de arriba cómo comienza un procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio parte con una formulación de cargos, que es una resolución donde uno le dice al infractor: usted incumplió el permiso ambiental o el instrumento en este sentido, no hizo esto, cambió esto por esto, y uno le formula cargos. Como igual que cuando ustedes han visto las audiencias penales, le imputan al sujeto imputado en la audiencia delitos, nosotros le imputamos infracciones, pero esto es por una resolución, y eso es una formulación de cargos. Y con eso se inicia el procedimiento sancionatorio. ¿Y cómo se inicia? Fíjense que en el lado izquierdo hay 4 cuadros que son los inicios de un procedimiento sancionatorio. De oficio significa que es cuando la autoridad va de oficio por voluntad propia.
Nosotros vemos un problema ambiental, vamos solos, con nuestra iniciativa, e iniciamos ese procedimiento. Entonces, es origen de autoridad, eso significa de oficio. Denuncia sectorial significa que otro servicio público, generalmente ambiental, el Senapesca, la CONAF, el SAC, la Seremi de Salud, me denuncia a mí una infracción ambiental que es de nuestra competencia, que son las del listado, que vimos del artículo 35. Eso es denuncia sectorial. La que ha tenido el protagonismo último más grande es la denuncia ciudadana, ¿no es cierto? Que es la denuncia que las personas pueden hacer, ¿no es cierto?, del incumplimiento de un instrumento. ¿Se acuerdan que las denuncias, lo interesante de la denuncia ambiental es que es una acción popular? Ustedes pueden denunciar un problema que les afecta como uno que no les afecta. Pueden denunciar un problema de Arica, pueden denunciar un problema de Punta Arenas. El que vive en Punta Arenas puede denunciar algo de Arica, porque aquí se entiende que hay un interés público en solucionar los problemas ambientales. Entonces la denuncia ciudadana es una acción popular. Yo siempre puedo denunciar cualquier infracción ambiental del listado del 35. Y la autodenuncia, que la vamos a ver también si alcanzamos, que es cuando el mismo sujeto dice, chuta, la embarré, yo incumplí mi instrumento ambiental, mi permiso, por ejemplo, y viene a la superintendencia a acusarse. Eso entonces son los 4 orígenes del procedimiento sancionatorio. Y ahora vamos a ver cómo se tramita. Entonces ustedes ven en pantalla una línea del tiempo. En la parte izquierda dice el inicio de las instrucciones con la formulación de cargo, que es esta resolución que yo les comenté, que dice, y que es una resolución que tiene varias páginas, porque uno tiene que en el fondo razonar sobre todos los incumplimientos. Entonces, por ejemplo, minera tanto, usted tenía este permiso ambiental que le decía hacer estas cosas, pero usted, por ejemplo, extrajo más agua, fue a sacar material en zonas no autorizadas, y por lo tanto yo le voy a formular los siguientes cargos. Y uno hace una resolución y le dice a usted, le imputo sacar más agua de lo autorizado entre los años tanto y tanto, y que se expresa en 5 litros por segundo, 10 litros por segundo, o le digo sacar mineral más allá de las zonas autorizadas, que son las que se identifican en la coordenada UTM tanto, tanto. Entonces, es una formulación precisa del cargo, uno le tiene que decir con precisión al sujeto en qué se equivocó. Eso le llega a la minera, y esto es una de las cosas que tiene, por ejemplo, interés comunicacional. Cuando nosotros formulamos cargo, eso llama harto la atención. De hecho, es de las cosas que más nos publican los diarios o los canales de televisión, porque la formulación de cargo hace público el problema ambiental. Cuando está investigándose, cuando se está fiscalizando, es más privado, eso es una investigación privada que tiene incluso reserva. Pero nace a la luz con la formulación de cargo, porque la ley dice usted, cuando dicta una formulación de cargos, tiene que ser público todos los antecedentes. Entonces ahí uno sale a la luz con el problema ambiental. Y es el golpe, el primer golpe que se va contra el infractor. Y aquí esto, ustedes saben, aquí vamos a ver más casos, pero es un acto que se comunica mucho. Luego, con la formulación de cargo, parte la instrucción, que es que un investigador o una investigadora tiene que, ¿no es cierto?, investigar si lo que yo estoy formulando es cierto o no. Y ese investigador va a llegar a un dictamen, donde después de prueba que le presenta la empresa, vamos a ver más adelante con detalle esto, ellos dicen, ¿sabe qué? Aquí yo tengo un dictamen, una opinión, después de todo lo que vi en el procedimiento, de que lo que le imputé es correcto o incorrecto. Y por lo tanto, ese investigador o investigadora le propone al superintendente del medio ambiente la aplicación de una sanción o la absolución porque en verdad no ocurrió lo que le imputamos. Y la empresa demostró que era inocente en el fondo. Entonces aquí hay un investigador a cargo de la investigación que termina con una propuesta, que ese es el dictamen que aparece ahí en el diagrama, y es el superintendente del medio ambiente el que sanciona y dice, ¿sabe qué? Yo leí el dictamen del investigador y está ok, yo voy a sancionar con la propuesta que me hizo, le voy a aplicar tantas multas, una multa de tantas UTAs. O digo, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con el investigador, la verdad que yo creo que hay un vicio en la investigación, creo que tuvo un sesgo, hay un error, por lo tanto yo voy a absolver en vez de sancionar. Entonces, el superintendente puede seguir la opinión del investigador o investigadora o puede tener una opinión distinta. Incluso puede ordenar hacer nuevas diligencias si es que lo estima necesario. Ese entonces es el esquema general del procedimiento. Ahora lo vamos a hacer más particular. Imagínense entonces que en el lado izquierdo está la formulación de cargo, está acto donde yo le digo a ustedes empresas se equivocaron en esto, esto, esto. Cuando yo les tengo que notificar esto, por carta certificada o personalmente, ustedes empresas reciben este papel, lo leen, y ustedes tienen 2 caminos acá, si ustedes son empresa. O se defienden, que son los descargos que sale arriba,
Tienen 15 días para defenderse, 15 días hábiles, que se cuentan los hábiles administrativos de lunes a viernes, se descuentan, por tanto, los sábados, domingos y feriados. Entonces tienen 15 días para defenderse, o tienen 10 días para decir, ¿saben qué? Yo, en verdad, la superintendencia tiene razón. Yo me equivoqué y voy a presentar un programa de cumplimiento donde yo reconozco esta infracción y ofrezco acciones para volver al cumplimiento del instrumento que incumplí y que usted me está acusando. Entonces, acepto los cargos, programa de cumplimiento, para abajo, o me quiero defender porque la superintendencia se equivocó. ¿Y qué pasa acá? Si yo me defiendo, parto una etapa probatoria, donde en el fondo ustedes como empresa, como se están defendiendo, pueden presentar todos los medios de prueba que sean admisibles para acreditar o para desacreditar de lo que yo le estoy acusando. Fotografías, testigos, informes hidrológicos, todo tipo de materia probatoria, procedimientos seguidos en tribunales, procedimientos seguidos en otros servicios públicos, todo con el objeto de desacreditar los hechos que yo le estoy imputando. Videos, toda esa prueba es admisible. Es una prueba que tiene que ser pertinente y conducente, como dice ahí, porque tiene que referirse a los cargos, no puede ser prueba de cualquier cosa. Y conducente significa que tiene, pertinente que se refiere a los cargos, y conducente significa que tiene que ser una prueba que conduzca a aclarar los hechos. Si es una prueba que, acá no han ofrecido todo tipo de pruebas, hasta que venga a declarar una autoridad o que venga a declarar, por ejemplo, la empresa, no sé, una empresa canadiense, que venga a declarar el CEO de Canadá de para que diga que la empresa se porta muy bien. ¿Eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve esa declaración si yo necesito aclarar los hechos? Necesito una foto, necesito un estudio, necesito un video. Las declaraciones de buena voluntad no sirven. Entonces eso no sería conducente, por ejemplo. Entonces cuando ustedes se defienden, pasamos a esta etapa probatoria, el investigador o investigadora tiene que recibir esta prueba, ponderarla, hacer un juicio sobre ella, y cuando termine esa etapa probatoria, ellos tienen que cerrar la investigación, y ahí tiene 5 días para emitir el dictamen, que es esta opinión al superintendente, si es que se tiene que sancionar o se tiene que absolver. Y ahí el superintendente, ¿no es cierto?, es el que dicta la resolución final, que es que absuelve de lo que se acusó o sanciona porque efectivamente ocurrió lo que estábamos acusando en la formulación de cargo. Las cosas que tienen más impacto comunicacional, por lo tanto, son la formulación de cargo y la resolución final, que es la que dice yo lo voy a sancionar o yo lo voy a absolver. De repente también tienen impacto comunicacional los descargos, porque los descargos de las mismas empresas, sobre todo grandes, lo intentan transmitir comunicacionalmente para que desde un comienzo se empiecen a ver sus defensas, porque también aquí hay daños de imagen corporativo. Entonces, aquí también el descargo, muchas empresas lo tratan, ¿no es cierto?, de explicar en los medios de comunicación. Ahora, si ustedes van al programa de cumplimiento, vamos a verlo más adelante, pero a grandes rasgos un plan donde ustedes proponen acciones y plazos para volver al cumplimiento de lo que yo le imputé que está incumpliendo. Esto se tiene que aprobar o rechazar este programa. Hay 2 opciones que también las vamos a ver adelante. Si yo lo apruebo, el programa de cumplimiento lo tienen que ejecutar y se tiene que empezar a cumplir su plan que se aprobó. Si yo rechazo el programa de cumplimiento, usted vuelve a tener el plazo para defenderse. Entonces, usted presenta un programa de cumplimiento, si está ok con todos los requisitos legales que vamos a ver, súper bien. Vamos para adelante a cumplirlo, pero si se lo rechazamos porque no cumple los requisitos, se reactiva el camino de la defensa. Esto es entonces a grandes rasgos el procedimiento que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a ver cómo entonces uno puede, porque vimos que uno puede llegar a una resolución final que dicta el superintendente, pero uno, como titular, como empresa, o incluso como denunciante, cuando no puede estar de acuerdo quizás con la resolución final que absuelve o que sanciona y quiere impugnarla. Vamos a ver cómo se impugna esta resolución. Imagínense entonces que ahí está la decisión final del superintendente, que puede decir, o yo absolví de los cargos, o yo sancioné. ¿Cómo yo puedo reclamar esto? Y hay 2 vías. Ustedes pueden presentar una reposición ante a la misma autoridad, ante el mismo superintendente, para que reconsidere su juicio, y eso tienen 5 días desde la notificación de la resolución. Todos estos días administrativos, acuérdense, lunes a viernes. Y ahí ustedes pues, dicen, superintendente, por favor, reconsidere la decisión, porque yo aquí le quiero presentar otro antecedente, porque yo estimo que usted no ponderó bien eso. Ustedes ahí tienen una amplitud de gama para alegar lo que sea correspondiente. Y también pueden ir al tribunal ambiental, y ese es el reclamo judicial. Ustedes esta decisión la pueden reclamar al tribunal ambiental en 15 días hábiles.
Ustedes pueden ir directamente al tribunal si quieren, o pueden hacer el camino de la reposición. Pueden primero reponer y después irse al tribunal. Es una decisión estratégica, fíjense. Y ahí pensemos un poco, ¿por qué podría ser estratégico esto? Fíjense que cuando yo quiero reclamar al tribunal, ¿no es cierto? Un reclamo tiene que ser fundado, tiene que tener antecedentes. Y de repente yo necesito tiempo para conseguir el antecedente. Y los 15 días no me alcanzan. Entonces, cuando me falta tiempo, lo que se hacen principalmente los denunciantes o las empresas que reponen, para que ahí tengan un tiempo en la autoridad que se demora en resolver la reposición, para conseguir los antecedentes, los informes, o terminar bien el reclamo para que quede, ¿no es cierto?, completo de la forma que yo esperé y llegar al tribunal. También en derecho administrativo está el recurso jerárquico, que es el recurso que uno puede interponer al superior jerárquico. En este caso, de la superintendencia no hay, porque, y en todas las superintendencias no hay, porque nosotros somos supervigilados por el Ministerio del Medio Ambiente, pero no es nuestro superior jerárquico, entonces no podrían ir a la ministra hoy a cuestionar una decisión. Los servicios descentralizados, como las superintendencias en general, no tienen superior jerárquico, sino que están sometidos a la supervigilancia de los ministerios, y por lo tanto la decisión del superintendente es final, y eso o se repone o se reclama. ¿Dónde pueden reclamar ustedes? Si quieren irse de reclamo al tribunal al tiro, tienen los 3 tribunales, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen en el norte el TAR Antofagasta, y que tiene competencia para ver los hechos, porque aquí lo que define la competencia es dónde ocurre el hecho. Entonces el del norte tiene competencia desde Arica hasta Coquimbo, hasta La Cuarta. El del centro tiene de Valparaíso a Maule, que se le agrega Ñuble, y el sur desde el Biobío al final, hasta la Antártida. Esa es la competencia. Ahora yo les digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una infracción se comete, por ejemplo, en una línea de transmisión que cruza desde Arica hasta O'Higgins? ¿Dónde voy? ¿Y qué pasa? Porque en el fondo aquí es clarita la ley, puede decir que las regiones se diferencian, pero hay proyectos que son interregionales. Lo que ocurre acá es que la norma dice que si, por ejemplo, ustedes tienen esta línea de transmisión, y imaginemos que, por ejemplo, las infracciones ocurren en toda la línea, desde Arica hasta O'Higgins, ahí dice la ley que ambos tribunales son competentes, el primero y el segundo, porque ambos tienen competencia en esos territorios. Y el que va a conocer va a ser el primero que reciba el reclamo. No ha pasado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes son empresas y son los dueños de esta línea eléctrica. Y en el caso tenían denunciantes. Y nosotros sacamos nuestra resolución final y nadie está de acuerdo, ni el denunciante ni ustedes. Y ustedes reclaman en el primer tribunal y los denunciantes se van al segundo tribunal. Lo que ocurre ahí es que el primero que conoce del primer reclamo es el que queda radicado con la causa. Entonces, por ejemplo, si el reclamo llegó primero al Tribunal del Norte, cuando el Tribunal de Santiago le llega al segundo, va a tener que mandarle los antecedentes al primero. Eso se llama, en términos jurídicos, la regla de la radicación. El primero que conoce es el que se queda con el caso. Eso es importante también conocerlo. La reposición, lo que les conté, que son 5 días para reponer ante el mismo superintendente. La interposición de este recurso suspende el plazo para reclamar al tribunal, por eso entonces yo les dije que se usa mucho para ganar plazo. Y la reclamación, que es lo mismo que les expliqué yo. En que son 15 días, el tribunal competente. Fíjense que aquí la parte final, el inciso, el párrafo final, da un antecedente súper relevante. Dice que cuando no se reclama nuestra decisión al tribunal ambiental competente, y ustedes pagan la multa, hay un beneficio que es bien importante, que se disminuye el 25% del valor de la multa. Y eso, cuando estamos hablando de multa de 10.000 UTA, es mucho dinero, o sea, puede ser 1.000 millones de pesos. Entonces hay un beneficio creado por ley para quien no reclama y va directo a pagar su multa dentro de los 5 días desde que se le notificó, puede acceder a este beneficio que se llama pronto pago, que es un beneficio que se aplica a la tesorería, porque ahí se paga, uno paga la tesorería, no la superintendencia, paga la tesorería y se le aplica este beneficio. Eso es muy importante saberlo. Las multas no entran al patrimonio de la superintendencia, son multas a beneficio fiscal. Y cuando ese beneficio fiscal, el tesorería es quien recibe y quien cobra. La superintendencia queda hasta cuando aplica la multa. Obvio que tenemos coordinaciones, ¿no es cierto? Pero
la potestad de recibir y de cobrar es tesorería. Yo les quiero poner un ejemplo acá. Imagínense que estamos en un procedimiento sancionatorio contra una empresa salmonera. ¿Ya? Imagínense que esta es una empresa salmonera que se ha portado súper mal, y ustedes son una ONG. El curso acá que está presente es una ONG que se llama No Más Salmones en Chile, y resulta que no supieron nunca el procedimiento sancionatorio, nunca, nunca, y resulta que el superintendente le llega el caso y absuelve, dice, no, la salmonera aquí estaba súper bien, no se equivocó, en verdad presentó la prueba correspondiente y hay que absolver a esta empresa. Y ustedes son una ONG, que está ahí, dice ONG, no más salmones en Chile, y dice, chuta, yo vengo a saber ahora de este problema, y yo quiero en realidad ir al tribunal ambiental, quiero reclamar esto. ¿Ustedes creen que un sujeto que no interviene dentro del procedimiento puede llegar después a reclamar una resolución al tribunal ambiental? Eso ha pasado, en un caso real. ¿Podría una ONG No Más Salmones que se entera por el diario? Ustedes en los medios que trabajan, publican la absolución, superintendente absuelva a Salmonera X. Y ustedes dicen, chuta, esto es súper injusto, yo quiero ir al tribunal ambiental, pero yo no participé en el procedimiento y ahora quiero ir al tribunal. ¿Ustedes creen que pueden? Vamos a ver la respuesta. Y este ejercicio lo hago para que sepamos y hagamos una diferencia. Aquí hay 3 cuadritos: denuncia, intervención en el procedimiento, reclamación judicial. Y esto está hecho sobre la base de que yo quiero explicarles quién puede intervenir y cuándo. Y esto es súper importante. Como yo les expliqué hace un rato, la denuncia la puede interponer cualquier persona respecto a cualquier hecho, infracción ambiental de todo Chile. No hay es una acción popular. Cuando en el cuadrito 2, cuando el procedimiento ya está iniciado y usted quiere llegar después de eso, o sea, cuando yo ya formulé cargos, entonces ya está iniciado el procedimiento y usted quiere llegar después, tiene que acreditar un interés que puede ser general, individual, colectivo. Por lo tanto, podría ser una ONG. Podría ser una ONG que viene al procedimiento, una ONG que trabaja con salmones, por ejemplo, y puede venir en procedimientos contra salmoneras a hacer esta intervención. Hay que acreditar interés. O sea, puede denunciar cualquiera, pero si el procedimiento ya inició y yo me quiero meter, tengo que acreditar interés, que puede ser colectivo o individual. Y si yo quiero después reclamar judicialmente, obviamente el que denunció puede reclamar, obviamente el que intervino en el procedimiento y acreditó interés puede reclamar. Pero ¿qué pasa con el ejemplo que yo les di? El sujeto que llega después, ya salió la resolución final y quiere reclamar igual. Y aquí los tribunales han dicho que solo pueden reclamar las personas naturales o jurídicas directamente afectadas. Y esto se ha entendido que pueden reclamar después, cuando nunca participaron en el procedimiento, las personas que están dentro del área de influencia del proyecto. Entonces, si usted nunca supo del procedimiento, no denunció, paso 1, no acreditó interés, nunca supo el procedimiento, sino que supo con la resolución final, ustedes igual pueden reclamar si están dentro del área de influencia del proyecto. Ese es el criterio que se ha entregado. Y por lo tanto, la ONG, el caso que yo les dije, ¿podría o no podría entrar? Ahí lo que tendría que hacer la ONG, ¿no es cierto?, es patrocinar una persona que esté dentro del área de interés, del área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto por lo general está definida en su permiso ambiental, no es algo abstracto, no es algo que uno cree, está dentro del permiso ambiental. Así que eso tenerlo claro. Denuncia cualquiera, si yo quiero intervenir en el procedimiento tengo que acreditar interés, y si llego al final tengo que estar dentro del área de influencia para poder reclamar al tribunal. Vamos a los incentivos al cumplimiento. Ustedes me paran porque yo aquí puedo estar hablando 10 horas, así que la moderadora ahí me para cuando se cumpla el tiempo. Sí, nos quedan 15 minutos. Sí, Quisiéramos dejar por los últimos 10 o los últimos 8. Podemos pasarnos un poquito también de la hora, sí, pero para poder dejar para las preguntas. ¿Mm? vamos a terminar autodenuncia y programas de cumplimiento que me interesa que los conozcan, y ahí vamos a las preguntas. Yo ahí me comprometo a terminarlo en 10 minutos. Los incentivos al cumplimiento son, como su nombre lo indica, yo quiero incentivar al que el sujeto cumpla su permiso ambiental, su instrumento.
Y es la novedad de la ley. La novedad de la ley es que, y esto viene de un estándar internacional. El estándar internacional de la superintendencia dicen que más que sancionar, lo que uno tiene que buscar es que se cumpla la norma. Y por eso se crean incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? La autodenuncia, el programa de cumplimiento y los planes de reparación. La autodenuncia es cuando yo me vengo a acusar. El programa de cumplimiento, ¿se acuerdan? Es cuando yo acepto la formulación de cargo. Y el plan de reparación aplica para daño ambiental. Cuando yo no me quiero enfrentar al Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa del Estado es el que los demanda a ustedes cuando generan daño ambiental. Y yo no me quiero enfrentar al Consejo, puedo hacer un plan de reparación. Vamos a alcanzar hoy día a ver la autodenuncia del programa de cumplimiento, que son las más usadas. La verdad es que el plan de reparación no ha funcionado mucho, y les digo al tiro la razón, y es porque las empresas prefieren conciliar en un juicio con el Consejo de Defensa del Estado antes de hacer un plan, porque el plan es complejo, tiene muchos requisitos, se va a otro servicio, hay que pedir informe. Entonces las empresas han preferido enfrentarse en un juicio al Consejo y conciliar ahí con ellos, en una conciliación, en un acuerdo, antes que presentar este plan. Entonces vamos a ver autodenuncia y programa. Aquí está escrita la autodenuncia, no se pierdan con este texto tan extenso, yo se los voy a explicar. La autodenuncia, yo me vengo a acusar. Me vengo a acusar y se permite autodenunciar 3 veces a una empresa. Cuando ustedes se autodenuncian la primera vez, se les va a restar el 100% de la multa, si es que esa autodenuncia se aprueba. La segunda vez, 75% se le rebaja la multa, y la tercera vez, el 50%. ¿Cuál es la condición? No solamente basta que se autodenuncie, sino que tienen que presentar un programa de cumplimiento, necesariamente. Entonces, el beneficio de la rebaja con la autodenuncia es que ustedes presenten un programa de cumplimiento. Nosotros aquí recibimos, de hecho hemos tenido muchas autodenuncias, la empresa viene, se viene a acusar, vemos los antecedentes, tiene que presentar un programa de cumplimiento, y si lo ejecuta, se va sin sanción. La segunda vez se va con el 75 menos, y la tercera vez con el 50 menos. El programa de cumplimiento, como yo les mencioné, es un plan donde cuando ustedes le formulan cargo, es la opción donde ustedes dicen yo me quiero hacer cargo de mis infracciones, y es un plan donde ustedes tienen acciones, metas y plazos para volver al cumplimiento. Para yo aprobar este plan, se acuerda que yo lo puedo aprobar o rechazar, tienen que cumplir 3 requisitos, que son los que están en pantalla. Integridad, y es que ustedes tienen que hacerse cargo de todos los cargos, de todo lo que yo le estoy imputando. Porque hubo casos donde, por ejemplo, yo le formulaba 10 cargos, y me presentaban programas de cumplimiento por 6, y por los otros 4 se querían defender. Pero aquí la integridad dice que usted tiene que presentar por todo lo que le está imputando la superintendencia un programa de cumplimiento. No puede elegir los cargos por los cuales yo me defiendo o me voy de programa. El programa va por todo. Eso es integridad. Por eso se llama integridad. La eficacia es que ustedes se hagan cargo, aseguran que con las acciones que me están prometiendo van a volver al cumplimiento y se van a hacer cargo de los efectos de las infracciones. Y la verificabilidad es que ustedes tienen que mostrar mecanismos verificadores, que en el fondo su acción se pueda comprobar, fotografía, notario, imágenes satelitales. Entonces usted se tiene que hacer cargo de todas las infracciones, integridad, tiene que asegurar volver al cumplimiento y haciéndose cargo sobre los efectos, eficacia, y con medios verificables, verificabilidad. ¿Cómo se tramita esto? Ustedes lo presentan. Acá se aprueba o se rechaza, ¿no es cierto? Si se cumplen estos requisitos que les acabo de mencionar. Si yo lo apruebo, como les mencioné en unas láminas anteriores, esa es una opción, o que yo rechace cuando no se incumplen estos requisitos. Si yo lo apruebo, ustedes comienzan a ejecutar su plan. Ustedes tienen un plan, ¿se acuerdan? Con meta y con plazos. Entonces ustedes empiezan a ejecutar su acción. Y aquí hay 2 opciones: que el sujeto lo ejecute bien, pero también, y que nos ocurre, y no poco, que lo ejecute mal, que no cumpla las acciones o que no las cumpla dentro de plazo. Si usted lo ejecuta bien, estupendo. Yo le saco una resolución que dice: se termina el procedimiento sancionatorio por cumplimiento satisfactorio de su plan. Pero si usted lo ejecuta mal, todo mal, porque ahí reactivamos el sancionatorio, y la ley dice que les podemos aplicar hasta el doble de la multa. Por eso es importante que cuando se presente un programa de cumplimiento se cumpla, porque el riesgo es alto. Y como ustedes sabían, si se rechazaba, que vamos abajo, se reactivaba el plazo para defenderse. Se reactiva entonces el sancionatorio, el programa entonces suspende el sancionatorio, porque vamos por esta vía alternativa. Y si ustedes, por ejemplo, y se reactiva, o cuando yo lo rechazo porque no cumple los requisitos, o cuando se declara incumplido porque no lo ejecutó las acciones dentro de plazo. Ese es
el programa de cumplimiento. Y acá hay un caso que sacamos recién, que es uno de los programas de cumplimiento más millonarios que hemos hecho, que es el de SQM Salar, Salar de Atacama, que tiene muchas novedades, porque aquí la empresa dentro del plan, fíjense que fue bien generosa, porque ofreció extraer hasta el 50% menos del agua autorizada del salar, que era compatible porque habían sacado más, y extraer 50% menos de salmuera, y este tiene llama la atención porque aquí integramos mucho a la comunidad. La comunidad va a poder monitorear con sus propios sistemas, pueden participar, ¿no es cierto?, del monitoreo, porque aquí el Salar de Atacama es un área bien impactada. Así que ahí les quería mostrar esa noticia. Bueno, podría seguir mucho, pero ahora para que dejemos un espacio para las preguntas, yo creo que vamos a quedar hasta acá. Cumplimos con pasar el sancionatorio y el programa de cumplimiento. Les quería pasar las medidas provisionales, pero no alcanzamos, pero espero que, a pesar de la rapidez, se haya entendido los mensajes y las normas. Así que, Susana, te doy pase para que veamos entonces las preguntas. Emanuel, hemos recibido muchas preguntas, muchas de ellas tienen que ver con cuán extensivos, cuán extensos son los plazos para presentar descargo, presentar planes de cumplimiento, etcétera. Pero antes de eso quería hacerte una pregunta más general que tiene que ver también un poco con las comunidades, porque muchas veces, en el fondo, la superintendencia sanciona, o sea, levanta los cargos, después sanciona, etcétera, pero existe una cierta frustración en el sentido de que las multas no van al erario nacional, ¿cierto? Y no van a resolver el problema, entre comillas, ellos no se sienten compensados por el daño ambiental. ¿Qué piensas tú de eso? Si esa estructura de sanción finalmente debería tener alguna como pata más de resolver un problema, el problema local donde se produjo. Esta pregunta es súper interesante porque efectivamente de las críticas que se le hacen al sistema es que las multas van a beneficio fiscal y por lo tanto la comunidad afectada no recibe los beneficios. El beneficio fiscal puede ir a cualquier lado, a cualquier programa, a cualquier... ¿Y qué es lo que ocurre acá? Por eso a nosotros nos gustan los programas de cumplimiento, porque el programa de cumplimiento la empresa se obliga a hacer acciones en el lugar afectado. Y ahí logramos, por ejemplo, acuerdos con la comunidad como de colaboración, de compensación, y por eso nos gusta esa herramienta, porque ahí sacamos incluso en cálculo acciones que son más caras que una multa y que van directamente aplicadas en el territorio. Yo creo que se busca que el sistema pueda redirigir las multas para que se destinen a los territorios impactados. Ahora, sin embargo, con el sistema actual, si bien se da esta dificultad, no hay una desprotección total, porque uno puede buscar compensaciones y uno puede buscar reparaciones con otra acción, que es la acción de reparación del medio ambiente dañado. Porque este procedimiento sancionatorio lo que busca en concepto es su responsabilidad frente a sus incumplimientos. No busca tanto la compensación o la reparación. Y la reparación y la compensación están más amparadas en esta acción de reparación del medio ambiente dañado. ¿Quién puede interponer esta acción del medio ambiente dañado, de reparación? Obviamente que los afectados, cualquier afectado, incluso las municipalidades, y también el Consejo de Defensa del Estado. Lamentablemente, y aquí hay una crítica también, que son procesos largos, complejos, porque imagínense usted una comunidad demandar y juntar pruebas. Prueba, por ejemplo, de problemas hidrogeológicos del norte, donde principalmente las comunidades del norte tienen problemas con agua. Y el agua es agua subterránea, y hay que hacer informes hidrogeológicos que son carísimos. Entonces hay una desigualdad de armas, que se llama. Entonces yo creo que hay un temas pendientes con equiparar y hacer corrección de asimetrías, que se llama. Nosotros acá la superintendencia la intentamos hacer, pero a nivel judicial, con estas otras acciones que yo les digo, es más complejo. Pero creo que tenemos que avanzar a que haya compensaciones en las áreas afectadas y a los afectados y afectadas. Yo creo que nosotros lo intentamos hacer con los programas de cumplimiento. Ok, tenemos un par de preguntas que dicen qué pasa, y que esta también es una crítica bien frecuente, qué pasa con la fiscalización a aquellas empresas que no tienen RCA, que también es una crítica, se les pide a ustedes que fiscalicen y resulta que son cosas o muy antiguas o etcétera que no la tienen. Eso, y te quería hacer otra pregunta al tiro también, y un poco preguntar
¿cuál es la vinculación o cuáles son los instrumentos que tiene, que también aparecen acá en las preguntas, los instrumentos que tiene la superintendencia para revisar y o revocar dictámenes, no sé, dictámenes o autorizaciones que da el SEA, ya sea por fraccionamiento de proyecto o por elusión? ¿Cómo se compatibilizan ahí esas dos instituciones? Perfecto. Respecto a la pregunta número uno de casos antiguos que no tienen RCA, es un temazo, sobre todo, por ejemplo, en Concón, Quintero y Pochuncaví, que cuando tenemos nosotros todos los años, ya prácticamente nuestras intoxicaciones, uno va hacia el lugar y que la mayoría de las industrias son súper antiguas, 1940, 50, 60, incluso antes, y por lo tanto no tienen RCA, que es una obligación que nace desde 1997. ¿Qué pasa ahí? La Corte Suprema ha dicho que nosotros tenemos que igual abordar la emergencia, pero nosotros nos sancionamos cuando no hay una RCA. ¿Cómo se ha resuelto esta situación? Es que, por ejemplo, con Quintero y Puchuncaví no hay solamente RCA. ¿Se acuerdan que el monito que mostré que aplican otros instrumentos? En Concón, Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, lo que nosotros hacemos para abordar los problemas ambientales cuando no hay RCA es ir a los otros instrumentos. Por ejemplo, en Concón, Quintero y Puchuncaví vamos al plan de prevención y descontaminación que le aplica a todas las empresas, cualquiera sea el inicio de ejecución, el año que haya iniciado, la norma de termoeléctricas que le aplica a todas las termoeléctricas independientemente del inicio del año de su ejecución, la norma de fundición Codelco le aplica a todas las fundiciones, en este caso a Codelco, sin importar su inicio. Entonces, cuando nosotros tenemos territorios con industrias muy antiguas, llegamos a los infractores a través de los otros instrumentos. Esa es la técnica que tenemos para llegar ahí. Hay un proyecto de ley que está buscando que los antiguos proyectos se adecúen y tengan un permiso. En Perú existe esto, que se le dio un plazo a los proyectos anteriores para que presenten se llama un programa de adecuación, que tú te adecuas a las nuevas estándares y tienes un permiso que eso fiscaliza, porque uno tiene que fiscalizar un permiso, uno puede fiscalizar, y eso se quiere hacer ahora en Chile, está como en el Congreso esto. Es complejo porque al final son muchos proyectos, va a haber una recarga del sistema, pero yo creo que hay que avanzar en adecuar. Yo creo que ese es el objetivo. Respecto al fraccionamiento y las ilusiones. Nosotros, bueno, fraccionamiento y ilusión son una infracción, los vimos en el catálogo. Cuando nosotros formulamos cargo, ahí claramente la sanción no puede ser revocación, porque ¿cómo hay a revocar un permiso que no tiene? Ahí por lo general nosotros lo que hacemos es o multar, porque las ilusiones por lo general tienen mucho beneficio económico, porque son proyectos que operan sin permiso y que ganan plata sin estar autorizados. Entonces nosotros pasamos o multas muy grandes, o clausuramos, o incluso poner las dos, dependiendo de la cantidad de cargos que uno haga. Entonces ahí en fraccionamiento y en ilusiones o uno clausura o uno multa. Y por supuesto que la ilusión no puede continuar. El artículo 8 de la ley 19.300 dice que eso tiene que paralizarse. Y ahí les devuelvo la pregunta y que hay casos donde no hemos podido paralizar. Pues imagínense ustedes, por ejemplo, los casos de vertederos y relleno en Chiloé. Si yo clausuro un vertedero en Chiloé, que me quedo con la basura en la calle. Entonces tenemos que buscar alternativas de cómo hacerlo. O por ejemplo nos pasa también con los planteles de animales, que no es llegar y cerrarlos, porque si los cierro se genera una crisis sanitaria, hay que hacer un plan de cierre que es súper largo. O también ocurre en bienes de primera necesidad, por ejemplo, qué pasa con una elusión imagínense ustedes, de un proyecto que distribuye electricidad en una población pequeña, y nos pasó, no voy a decir el nombre para no usarlo, pero en el sur teníamos una hidroeléctrica que estaba en elusión y que le daba electricidad a la comunidad. Imagínense ustedes, yo la clausuro, dejo sin luz a la gente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Forzarla a que se regularice, que tenga su RCA y pasarle la multa por en el fondo toda su situación irregular en la que ha operado. Eso, Perfecto. Susana. Tenemos una pregunta también que dice si nos pudieras orientar de cuáles son los temas de estos procesos, cuáles son los más frecuentes, cuáles son también los más importantes. Sí, yo creo que los temas más importantes de estos procesos, bueno, la formulación de cargo es el acto más relevante para nosotros dentro del procedimiento. Después vienen las defensas de las empresas. Yo creo que hay que fijarse siempre en eso, porque nos da el marco de la discusión. Cuando la empresa se defiende, ahí nos vamos a mover la discusión. Los programas de cumplimiento yo creo que son claves.
También, bueno, obviamente la resolución final, yo creo que son actos importantísimos, y los que yo no les alcancé a pasar es que son las medidas cautelares. Nosotros cuando estamos en un procedimiento y hay riesgo ambiental podemos dictar medidas cautelares, y esas medidas son que la empresa haga cosas para enfrentar un riesgo. Por ejemplo, ahora con Conquistero y Puchuncaví nosotros fuimos por inédito que dictamos medidas precautorias. ¿Cuáles son las precautorias? Les explico, las cautelares nosotros las tenemos que dictar y el requisito es que haya a lo menos una luz de algún incumplimiento. Uno tiene que saber, cuando yo le dicto medida cautelar para enfrentar un riesgo a un sujeto, tengo que detallar en la resolución, usted está incumpliendo posiblemente esto, tiene que haber como un origen de incumplimiento. Y cuando nosotros nos enfrentamos con Conquistero y Puchuncaví, vimos todos los intoxicados, era imposible identificar a un culpable, imposible, porque era una olla de contaminación donde viene de todos lados. Nosotros ahí dictamos unas medidas precautorias, y las precautorias son que sin saber quién incumple, yo dicto medida a todo el mundo que pueda estar incumpliendo para que abordemos el problema ambiental. Creo que esos son los actos principales, Susana, donde yo creo que son relevantes, tienen relevancia comunicacional y son los que entregan la información más importante para resolver estos procedimientos. Perfecto. Y en cuanto a temáticas, en el sentido de cuando se trata de, o de cumplimientos, de incumplimientos, perdón, ¿cómo se llama? De RCA, eso es lo más importante, o son elusiones, o son normas de calidad, de emisiones, perdón, cuál Perfecto. es el grueso, digamos, de los procesos? Si los Piensa que distribuyéramos aquí por los distintos tipos de ámbitos, ¿dónde está lo más relevante? yo creo que lo más relevante ambientalmente está en las RCA, en los incumplimientos de permisos ambientales y en las elusiones. Por ejemplo, ahora estamos con mucho tema de humedal urbano. Como ha aparecido mucho humedal, se ha levantado mucho ilusión de proyectos inmobiliarios que se hacen en los humedales. Eso yo creo que desde el punto de vista ambiental, los conflictos ambientales más grandes están asociados a las RCA, ilusiones y los fraccionamientos, que lo mencionó alguien también acá. Eso yo creo que ahí está la problemática ambiental más fuerte. ¿Qué dice la realidad? Nosotros la mayor cantidad de demanda que tenemos ruidos molestos, uno, norma de RILES 2 y recién 3 resoluciones de calificación ambiental en cantidad. En cantidad. Ya. Entonces, pero en relevancia ambiental yo diría elusiones, fraccionamiento y RCA, y después las otras normas que podrían ser las de emisión, las de termoeléctrica, las de fundición y las de RILES. Eso sería como mi diagnóstico. Ujú. Y si tuvieras que evaluar un poco como el comportamiento de las empresas o el cómo las empresas están, digamos, abordando estos temas, en el sentido de, ¿está funcionando esto como una advertencia? La misma revocación de una RCA digamos que hubo esta primera vez en que se revoca, que genera efectivamente los incentivos correctos como para que las empresas tomen esto más en serio, se porten bien, etcétera? Yo voy a ser súper aquí como honesto. Yo creo que el mundo empresarial ha sido reactivo más que preventivo. Ha reaccionado a la normativa. Son pocas las empresas, ay, no quiero ser injusto, son pocas las empresas que han sido como cuidadosas con sus obligaciones ambientales, porque por lo general en las empresas se enfrentan dos equipos. El equipo de operaciones que quiere producir y el equipo ambiental que dice, chuta, no podemos producir a toda costa porque tenemos restricciones, condiciones. Y fíjense que yo, si hiciera un diagnóstico, yo llevo 10 años acá y siento que la empresa, en el mundo empresarial ha sido reactivo más que preventivo. Y cuando nosotros, por ejemplo, dictamos decisiones muy fuertes como la revocación de la salmonera de este año, muchas empresas se vinieron a autodenunciar, vieron en el fondo un peligro de que les pueden quitar un permiso y ahí se ponen como las pilas de verdad. Y en todos los rubros me ha pasado que tenemos empresas que son súper bien portadas, que las fiscalizamos tan perfectas, pero hay otros, gran parte que no. Y por eso también la OCDE, cuando nos dice, si ustedes quieren ser parte de esta organización, tienen que subir su estándar ambiental. Y lamentablemente el estándar ambiental en Chile no era tan alto, y yo creo que esta fuerza de la sanción con la que ha venido, que incluso ahora se quiere aumentar las multas, porque están quedando chicas, es la que ha permitido que las empresas digan, ah, chuta, el ambiental no es tan marginal, porque el ambiental puede significar pérdidas productivas, puede significar el cierre de mi actividad. Y ahora están haciendo más compliance, están acercando más a nosotros como de una manera más preventiva, pero mi diagnóstico en general es que ha sido un actuar reactivo. Ujú.
Sí, tenemos muchas otras preguntas. Voy a terminar con esta por un poco en función del tiempo. Pregunta Daniela, ¿cómo enfrenta la superintendencia el criterio de la Corte Suprema en torno a observaciones a los planes de cumplimiento? ¿Qué pasa allí? Perdona, la última parte sí me la puedo leer de nuevo, porque creo que se refiere al Sí, último es fallo. cómo enfrenta la superintendencia algunos criterios de la Ya. Corte Suprema respecto de observaciones a los planes de cumplimiento. Qué buena pregunta, porque la persona que lo hizo está muy actualizada, porque la semana pasada salió un fallo de esto. Les quiero, para que todos los que están escuchando entiendan. Cuando ustedes me presentan un programa de cumplimiento, se acuerda que habían 15 días, y en 15 días perdón, 10 días, que son ampliables 5. Nadie hace un buen programa de cumplimiento en un caso grande, porque yo tengo que hacer muestras de laboratorio que se demoran 15 días, tengo que hacer informes que se pueden demorar meses. Entonces lo que hacen las empresas es que presentan una base de programa de cumplimiento, y la superintendencia, su práctica es la siguiente, es que dice, ok, usted me presentó una base que está bien, pero hay que complementarlo con esto, y eso son las observaciones. Y uno saca una resolución donde hace la observación y le dice a la empresa, usted en tanto plazo tiene que cumplir con esa observación. Y podemos hacer 2 rondas de observaciones, 3 rondas de observaciones, y vamos complementando. Esto la Corte Suprema dijo la semana pasada en un fallo, felicito a la persona muy informada que hizo esta pregunta, que nosotros no podemos hacer observaciones, que en el fondo tiene que recibirse el programa de cumplimiento. En un caso, además, que no, ni siquiera éramos parte, era un recurso de protección entre la empresa y los denunciantes, ni siquiera nos éramos nosotros parte. Dijo, el programa de cumplimiento, o sea, aprueba, se rechaza, pero no haga estas observaciones. ¿Qué ocurre con eso? Y de hecho fue muy criticado. Este fallo salió ayer en el Mercurio Legal, una nota de la profesora Rosa Gómez, que en el fondo es un despropósito. Es matar la herramienta, porque si yo exijo que cumplan en 10 días un programa de cumplimiento con todos estos requisitos, es imposible, es materialmente imposible. Entonces, yo sacamos el cálculo, yo tendría que rechazar el 95% de los programas que me presentan. Y como yo les mencioné, a nosotros nos gusta el programa de cumplimiento, porque ahí podemos negociar con la empresa, exigirle acciones que van directamente a aplicar el territorio. Eh, Sin embargo, la Corte Suprema se equivocó, pues, porque este fallo lo sacó la semana pasada y se le olvidó que había sacado antes un fallo que se llama Minera La Florida, donde reconoció la misma corte, la misma sala, expresamente en un caso donde nosotros sí éramos parte, que nosotros sí podemos hacer observaciones, que sí podemos corregir los programas con el fin de que logremos un producto bueno, el rechazo del programa de cumplimiento tiene que ser solo cuando, en principio, el rechazo como tajante, cuando tenga defectos insalvables. Por lo tanto, si tiene defectos que se pueden corregir, yo podría ir corrigiendo. Pero es un tremendo fallo. Bueno, como ustedes saben, las sentencias tienen efecto relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que aplican solo al caso. No es que den un precedente como en Estados Unidos. Entonces Claro. nosotros vamos a aplicar esa regla del caso y vamos a seguir con las observaciones porque, como les decía, yo tendría que rechazar el 95% de los programas y eso genera un problema ambiental. Ujú. Yo creo que la Corte igual recibió el mensaje. Una última pregunta también que nos hacen es, en el intertanto en que una empresa obtiene su RCA y luego entra en funcionamiento, ¿cierto? Las cosas pueden cambiar, los contextos pueden cambiar, etcétera. ¿Cuál es ahí como el instrumento más viable, para hacer eso más viable, para poder, entre comillas, adaptarse a esos cambios? ¿Y cuán vinculante puede ser una pertinencia o una carta de pertinencia para poder, digamos, enfrentar también un potencial procedimiento sancionatorio por un incumplimiento, pero que resulta que el contexto cambió, digamos? Buena pregunta. Es una buena pregunta porque las RCA se dictan en un momento, con la información que existe en un momento. Entonces yo tengo RCA de 1997, del 99, y las cosas van cambiando, pues los estándares van cambiando. Y la regla que se sigue en estos casos es que cuando las normas, por ejemplo, sale una nueva norma de emisión o se adapta a una norma de emisión, esa RCA tiene que recibir la nueva normativa y aplicarla. Las normas ambientales se dice en derecho que rigen in actum. ¿Eso qué significa? Que rigen desde el momento que se dictan para todos por igual. Entonces yo tengo una RCA antigua con los estándares antiguos y después aparece una normativa nueva que adapta esos estándares y lo hace más exigente. Cuando se dicta esta nueva norma, se entiende que se incorpora la RCA y tiene que cumplirse. Entonces, toda la nueva normativa ambiental va arrastrando a la RCA antigua hacia adelante.
Entonces ahí la norma, la que manda es la que rige en el momento, ¿no es cierto?, que se dicta, la nueva. Pues sí, hemos Perfecto. tenido muchos Y casos. esa es responsabilidad de la empresa, la actualización? La actualización no es actualización, sino que se entiende que se entiende por hecho. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, las las normas que han cambiado son, por ejemplo, la norma de emisión de riles, que cada vez pone como más exigencia. Entonces ahí lo que yo hago, cuando tengo una red antigua que tiene menos exigencia, es que yo le aplico la norma de riles con la nueva exigencia. Y eso el sistema lo entiende, han entendido en el fondo que el nuevo estándar es el que vale. Debiese, yo estoy de acuerdo, Susana, de que debiese haber una... Uy, no sé si Emanuel se pegó o yo me pegué. Y la otra pregunta de las pertinencias son buenas porque finalmente en el fondo dicen que el cambio que hizo un sujeto no requiere una autorización y es de los instrumentos de defensa más importantes que se levantan. ¿Son vinculantes o no para nosotros? No son vinculantes. Pero es importante que nosotros cuando no hacemos caso de pertenencias, cuando el titular mintió, porque cuando uno hace una pertenencia entregada dice una información, dice yo, sea, ¿puedo hacer este cambio sin autorización? Y le dice cuál cambio y sobre base de qué antecedente. Y nos han pasado casos en que o mienten con los antecedentes, no los entregan todos, o después hacen otro cambio distinto al que informaron. Y en esas tres situaciones, esa pertinencia pierde valor para nosotros. Pero cuando ocurre lo que dice la pertinencia, tiene un valor y es uno de los medios de prueba que se pueden presentar en los descargos. Perfecto. Efectivamente podríamos estar conversando hasta seguir conversando sobre todas estas materias y casos. Queremos agradecerte, Emanuel, por la interesante charla, por el apoyo que hemos tenido de ustedes para hacer esta capacitación y queremos agradecer a los colegas por su participación y invitarlos para el próximo jueves 6 de octubre, donde vamos a abordar otro interesante tema con las medidas provisionales, también por Zoom, eh, y, eh, y esta charla va a estar a cargo del fiscal subrogante Benjamín Moore. Así que les agradecemos su participación y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao, que estén bien, un agrado. Cuídense.